Gálatas 5, versículo 1 dice: Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fin. Eso es todo lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a orar. Señor, otra vez pedimos de tu gracia para escuchar tu palabra. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos la tercera sección del libro de Gálatas. Hemos estudiado Gálatas ya por unos meses. Hemos estado estudiando todo el contexto y lo que hay detrás de esta carta maravillosa. Y dijimos que en la iglesia de Galacia se habían introducido algunos falsos maestros que enseñaban que para ser salvos era necesaria la fe y añadir obras, especialmente las obras de la ley. En la primera sección de Gálatas, especialmente los capítulos 1 y 2, nosotros vimos cómo Pablo argumenta con los Gálatas para hacerles ver de todas las maneras posibles que no hay otro evangelio más que el evangelio que él les ha predicado, y que este no fue recibido ni aprendido por Pablo de alguna persona, sino que fue una revelación del Señor Jesús. Como prueba de este evangelio divino, Pablo pone su propia vida como ejemplo. Dice: recuerden cómo era yo antes de ser cristiano. Yo era un perseguidor de la iglesia. Yo era la persona menos probable para ser cristiano. Yo no amaba a los cristianos. Yo ni siquiera les daba un poquito de duda de, bueno, tal vez ellos tengan algo de razón. Pablo era la persona más judía y más odiadora de Cristo y del cristianismo de todo el mundo. Y Dios lo salvó en el camino a Damasco. Pablo les dice a los hermanos: solo hay este evangelio. No es que haya otro diferente, pero hay otras personas que están viniendo a decirles que hay un evangelio diferente al que ustedes han escuchado. Y si alguna persona viene y les cuenta un evangelio diferente, no importa si soy yo o si es un ángel del cielo, dice Pablo, esa persona tiene que ser considerado maldito. Y pronuncia una doble maldición sobre esas personas. Es decir, ahí pone la palabra anatema, y eso es consagrado a Dios para su destrucción. Que Dios lo destruya y lo consuma. Eso es lo que tiene que hacer. En la segunda sección, Pablo sigue argumentando sobre que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Específicamente en el capítulo 2, el versículo 16, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Muchas veces me han dicho, bueno, cuando les digo literalmente lo que les acabo de decir a ustedes, otras personas me dicen, bueno, esa es tu interpretación del texto. Digo, no es mi interpretación del texto, estoy leyendo el texto tal cual está. Dios nunca quiso que las personas fueran salvadas por cumplir la ley. Dios intentó siempre que fueran justificadas por la fe, así como lo hizo Abel al principio, Abraham, Noé y todos los que vienen en Hebreos 11. El Señor nos enseñó cómo la ley Perdón, ya me brinqué un cachito. Aquí también en la sección 2, Pablo nos dice con la ley cómo Dios escogió a Abraham. ¿Cómo Dios escogió a Abraham? Específicamente ahí en el capítulo 3, en el versículo 6, y cómo Dios lo justificó por la fe, no por las obras de la ley. Era imposible que Abraham fuera justificado por las obras de la ley, porque la ley todavía ni se daba. Faltaban cientos de años, como 400 y tantos, para que la ley se diera. Abraham no fue justificado por la fe, tampoco por la circuncisión. La circuncisión fue después de que Abraham fuese justificado por Dios. También nos enseña Pablo con la misma ley que lo único que la ley trae para nosotros es maldición. Porque dice el 3:10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas todas. Entonces van a decir, bueno, eso es lo que Pablo dice. Bueno, sí, es lo que Pablo dice, pero Pablo lo tomó del libro de Deuteronomio, del capítulo 27, del versículo 26. Entonces, ahí está, ¿no? Pablo está enseñando con la ley que la ley nunca fue dada a nosotros para salvarnos. Y el último ejemplo que nosotros tuvimos de Pablo enseñándonos con la ley, que la ley no justifica a nadie, lo encontramos en el capítulo 4,
cuando Pablo nuevamente toma la ley, especialmente el libro de Génesis, para hablar acerca de Sara y de Agar, y de cómo ellas dos simbolizan dos pactos. El pacto de la ley, que es Agar, que es un pacto que genera esclavitud, como Agar era esclava, y el pacto de la gracia, el de Sara, que genera hombres libres, libres por la fe. Hemos terminado todo esto y hemos avanzado mucho, y en estos minutitos que llevo aquí, la verdad, no hemos dicho pues nada de lo que llevamos todas estas semanas estudiando. La verdad es que este estudio ha sido muy, pienso yo, profundo tal vez para lo que estamos acostumbrados a hacer, pero yo creo que ha sido muy necesario. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque Pablo nos ha enseñado de manera grandiosa grandes verdades. Cómo los Gálatas recibieron bien el Espíritu del Señor al principio y vieron a Dios obrar por medio de la fe. También nos enseñó que recibiendo ellos la vida que Dios les dio, no la recibieron por la ley, porque la ley nunca pudo darles vida, nunca pudo librarlos de la maldición que ella misma trajo, y cómo Dios los adoptó y los restauró, y restauró sus corazones de modo que pudieran decir Abba Padre también. Lo que cantábamos hace ratito, que Dios restauró nuestro corazón de hijo también, que Dios por medio de la fe en Cristo los hizo hijos de la promesa, no nacidos en esclavitud de la ley, ni de la muerte, ni de Satanás, sino nacidos bajo la gracia. Y así nos hizo libres. Y ahorita vamos a hablar cómo se ve esa libertad, más o menos, y qué es. Pero ahorita quiero que primero notes algo. Este versículo que acabamos de leer en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Dios nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Esto que acabamos de ver aquí es el primer mandamiento de la carta. El primero. Tal vez yo podría pensar que hay otros dos antes. El primero está en el 4:12, donde dice, les ruego hermanos que se hagan como yo. Pero yo no creo que esto es un mandamiento en sí, yo creo que es más bien un ruego, un exhorto, no tanto un mandamiento. Y el primeritito sería en Gálatas 1, en el versículo 9, donde dice, si alguno les predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Ténganlo así. Pero yo no creo que es tal cual un imperativo, no soy tan bueno en español, pero en sí, yo creo que es el primero. Estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Este sí tiene cara de mandamiento por todos lados, ¿ok? Este es el primero. Y tú vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene de importante? Bueno, que Pablo ha venido hablando de grandes verdades del Evangelio, como la justificación, ¿recuerdan? Que la justificación es que Dios nos declara inocentes, justos, sin culpa, por el mérito de Cristo. De la adopción que nosotros hemos recibido de parte de Dios, de la divinidad y del origen del Evangelio, de la santificación. Hemos hablado de grandes verdades del Evangelio. Y ahora, apenas ahorita, empieza a hablar de mandamientos. Tú vas a decir, ¿y eso qué tiene de importante? Esto es lo que tiene de importante. Este mandamiento que viene aquí en Gálatas 5 tiene insertado en medio una palabrita importante, que es la palabra pues. ¿Ya viste? Es la palabra pues. Esta palabra es importante porque liga todo lo que se había dicho antes con lo que se va a empezar a decir. Es decir, nosotros entendemos los mandamientos con la mente y con el corazón hasta que nosotros hemos asimilado bien las verdades del Evangelio. Por decirlo de alguna manera, el mandamiento nace y se sustenta en la verdad de la gracia de Dios que se nos ha explicado ya por 4 capítulos. Son más de 100 versículos los que hay del capítulo 1, 2, 3 y 4. Son como 105 por ahí más o menos. Ayer hice la cuenta.
Pero en ninguno de todos esos nosotros podemos encontrar un mandamiento así que sea, hagan esto así como el primero, que acabamos de leer ahorita en el 5.1. Pablo ha estado luchando y trabajando y enseñándonos las cosas maravillosas del Evangelio para que nosotros entonces podamos cumplir el mandamiento de la manera correcta. ¿Sí? El mandamiento, otra vez les digo, nace y se sustenta en las cosas que nosotros hemos aprendido ya. Déjenme darles un versículo que tal vez les ayude. ¿Pueden ir a Tito, por favor? A Tito 2. Vamos a leer Tito 2:11. Ay. ¿Ya lo tienen? Porque yo no. Tito 2:11. Ahí está, ya. Escucha esto. Si puedes, subráyalo. Marca en tu Biblia esta parte, porque mira, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Todos entendemos eso, ¿verdad? Que Dios ha sido bueno y misericordioso y ha mostrado su salvación en Cristo a todos. Todos conocen eso, ¿ok? Dios la ha mostrado para el mundo. Y yo creo que hasta ahí todos estamos bien. Mira lo que dice el 12. Enseñándonos qué. ¿Quién es este que nos enseña? No es Jesucristo. Mira, dice otra vez, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué. El que nos enseña no es Jesucristo, el que nos enseña es la gracia. La gracia de Dios que se ha manifestado a nosotros también nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Te das cuenta? Entonces la gracia es la razón por la cual Dios nos salvó, porque Él quiso de su voluntad hacerlo, pero la gracia también nos enseña a nosotros. Entonces, cuando la gracia nos dice, haz así, ese mandamiento, ¿de dónde nace? Nace de la gracia de Dios que nos enseña. Y nos enseña a hacer esto que dice Pablo aquí, a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y mira lo que dice el 14, quien se dio a sí mismo para redimirnos, para liberarnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Te das cuenta? La salva es el punto de enseñarnos todo lo que las cosas gloriosas del Evangelio. Es que el mandamiento que ahora Pablo trae para nosotros tenga un fundamento y tenga raíces. Miren, ¿cuál sería el punto de enseñarle a un pez a volar? Pues nada. Te vas a decir, bueno, ¿y esa pregunta qué? Bueno, quiero hacerte entender que es una necedad intentar pedirle a uno que no es un hijo de Dios que ame al Padre. ¿Cierto? ¿Por qué le vamos a pedir a uno que ni siquiera cree en Dios que se comporte como un hijo de Dios? Es imposible. No se puede. Por eso Pablo nos enseña todo el Evangelio primero y todas las cosas gloriosas. Para que entonces nosotros, motivados y enseñados por la gracia, podamos obedecer y comprender el mandamiento. Y obedecerlo no nomás porque sí, sino obedecerlo de corazón. Entonces la gracia tiene este papel importantísimo en nuestra vida, que es enseñarnos también. Las verdades del Evangelio, hermanos, a nosotros nos son dadas primero para, como ya les dije, fundamentar el mandamiento, porque el mandamiento por sí solo, hermanos, es tan firme como una casa de paja. Puedes verle la forma,
pero apenas viene el aire, va a sucumbir. Tú lo sabes, yo lo sé. ¿Verdad que sí? Cuando lo hemos intentado por nuestras fuerzas, cuando hemos intentado, ahora sí, yo, ahora sí, ya voy a disciplinarme con mi manera de comer, ¿no? Y la verdad es que a veces tenemos nuestra vida llena de errores así, donde nosotros por nuestra voluntad, por nuestro esfuerzo, queremos hacerlo y ¿qué sucede? Se va al caño bien rápido, ¿verdad? Pero cuando Dios nos ha cambiado, cuando Dios ha transformado nuestro carácter, ¿te has dado cuenta que esas cosas sí permanecen? Cómo la gracia de Dios nos transforma para que nosotros podamos vivir vidas piadosas. Esto es bien importante, hermanos. Bien importante porque esto es algo que Dios hace comúnmente. En muchas de las cartas de Pablo sucede así. En Romanos, en Efesios, en Colosenses. Pablo empieza explicando todo lo del Evangelio y después empieza a hablar de los mandamientos. Mira, algo que podría ayudarte a entender esta relación que es importante son otras traducciones de la Biblia. Nosotros estamos usando la Reina Valera 60, pero les quiero leer lo que dice la Biblia de las Américas, ¿ok? Dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan libres. Ajá. O sea, Dios te liberó para que te quedes así. Por tanto, pues quédate libre y no te esclavices otra vez. Este por tanto es el pues que nosotros tenemos en la Reina Valera. La traducción en el lenguaje actual dice algo así: Jesucristo nos ha hecho libres. Así que no abandonen esa libertad. ¿Ves? ¿De dónde nace el mandamiento de permanecer firmes en la libertad que Dios nos ha dado? De un entendimiento correcto de esa libertad maravillosa que Dios nos dio. Cuando yo entiendo esa libertad grandiosa, entonces para mí es fácil poder obedecer el mandamiento de permanecer libre. Si yo no aprecio y si yo no veo las glorias de eso que Dios ha hecho para mí, pues ¿cuál va a ser el problema de moverme de mi libertad a otro lugar? Eso es lo que está intentando hacer Pablo, hermanos. Dicho de otra manera, el fruto de la vida cristiana práctica, la manera en la que tú vives, cómo tú te comportas, tu carácter, está enraizado en la gracia inmensa que encontramos en el Evangelio. El fruto de nuestra vida cristiana está enraizado ahí. De ahí nace, de ahí crece y de ahí se nutre. Es por eso que Pablo trae a la memoria de los Gálatas cómo Cristo les ha hecho libres junto con el mandamiento de estén firmes. Y ahí está. Mira, si quieres conmigo, regresa a Gálatas. Estén pues firmes en la libertad. ¿Ya viste? Ese es el mandamiento. Pero al mismo tiempo trae a la memoria con la que Cristo nos ha hecho libres. Todo lo que Pablo ya estuvo hablando acerca de cómo nosotros somos liberados de la maldición del pecado y cómo somos hijos de la promesa y hechos libres, y todas las cosas maravillosas que Dios ha hablado acerca de su salvación por medio de Pablo, son el fundamento para que nosotros podamos cumplir ese mandamiento. ¿Sí lo puedes ver? Bien. Entonces voy a decir: Carlos, ¿por qué estás haciendo tanto énfasis en una sola palabra, en este pues, y en esta verdad? ¿Saben que hace algunas semanas hablé con un hombre que estaba aquí recorriendo la colonia y intentando conocer gente? Y estaba hablando con un hombre que me decía que su excusa para no asistir a la iglesia era que él, pues no sentía que la iglesia abordara los problemas que estamos viviendo ahorita. O sea, como que la iglesia había dejado de ser relevante. No están hablando de cómo debemos de hacer esto con esto, ni nada de eso. No están hablando de lo que nos pasa a las familias, ni nada de eso. Pero yo quiero animarlos a pensar, y era lo mismo que intentaba hacer con él, que la salvación y la transformación que Dios hace en nuestros corazones, que muchos pastores la llaman regeneración, siempre es el problema y siempre es el punto de partida para todo.
Entonces, ¿y cómo? Bueno, si una persona que es orgullosa no es transformada por el Evangelio, ¿cómo entonces va a ser humilde? Humilde de corazón, manso y humilde como el Señor Jesús. Sería imposible, ¿no? Porque él sigue siendo orgulloso. Si un golpeador anda ahí golpeando a su esposa, no se arrepiente de su pecado contra Dios, entonces ¿cómo va a amar a su esposa? Entonces decir, pues eso cualquiera lo hace. Sí, pero el mandamiento no es simplemente amar a la esposa, es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Si no se arrepiente de su pecado, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo uno que menosprecia al Señor y uno que es tibio para con Él, cómo le va a hacer para atesorarlo si él no comprende las verdades del Evangelio? ¿Cómo le va a hacer? Si no las comprende con su mente y con su corazón. Es imposible. Por eso Pablo está trayendo todo esto primero, todas las verdades del Evangelio, para entonces decir, hermanos, permanezcan firmes en esto. ¿Ya? Ese es el sustento, esa es la raíz, ese es el fundamento del mandamiento. Es como si Pablo dijera, hermanos, recuerden todo lo que el Señor en su bondad ha hecho por ustedes. Él no solamente los hizo libres de las ceremonias y de los ritos, Él los redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por ustedes. Ahora ustedes son hijos de Dios. Ahora ustedes están revestidos de Cristo. Y ahora ustedes son herederos con Él, hijos de la promesa que le dio a Abraham. Tú vas a decir, ¿te inventaste eso? No, es lo que leímos semanas pasadas, ¿recuerda? Ve al capítulo 3, por favor. En el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y luego el 27 al final dice, de Cristo estáis revestidos. El 26 al principio dice, todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. ¿Ves? Hermanos, Dios ha hecho cosas maravillosas por ustedes. Permanezcan firmes en eso. No abandonen esa libertad. No la desperdicien. Permanezcan en ella. Dios los liberó para que ustedes fueran libres. No pierdan eso. Cristo los liberó, dice el versículo 5. Cristo nos hizo libres. El precio de su libertad fue Cristo mismo. El tesoro más grande del cielo. El Hijo de Dios en el que Él se complace. El amado del cielo nos fue dado a nosotros como pago para nuestro rescate. No se esclavicen nuevamente. Acaban de salir de su esclavitud del pecado, de Satanás, ustedes gentiles, de su culpabilidad. Y todavía se quieren ir a esclavizar con la ley. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué les pasa? Permanezcan firmes en su libertad. Tenemos una gran libertad, hermanos. Y sabemos que tenemos una gran libertad por el precio que se pagó por esa libertad. Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. Mi oración esta semana fue que todos nosotros pudiéramos apreciar el valor de eso que Dios ha hecho por nosotros y apreciarlo con el corazón. El pastor John MacArthur dice algo específicamente sobre este texto, sobre nuestra libertad. Él dice, tenemos libertad de la carga del pecado, tenemos libertad de nuestra culpabilidad implacable, libre de nuestra conciencia que nos acusa, libertad de la tiranía de nuestras transgresiones, libertad de la terrible presión y frustración de tratar de ser algo diferente de lo que puedes ser. Somos libres, por así decirlo en una sola frase, del dominio del pecado. Somos libres de eso.
¿Por qué esclavizarnos otra vez? Permanezcan libres en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estén sujetos al yugo de la esclavitud. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento. Hermanos, respecto a esto, hay una práctica común entre muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas que me preocupa bastante. Y yo no quisiera que eso sucediera aquí. Esta práctica de la que les voy a hablar ahorita es una práctica que nace de un mal entendimiento de la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Ok? Y estas personas creen que porque la Biblia nos enseña que Él nos ha liberado y que su justicia perfecta nos ha sido entregada, y que porque ahora somos perdonados de todos nuestros pecados porque su vida fue puesta en nuestro lugar, ahora podemos vivir de la manera que querramos y seguir siendo cristianos. Esto es bien evidente para mí en el cristianismo superficial que muchas personas practican. Vienen a la iglesia el domingo, se sientan, escuchan, todo muy bien, toda la semana hacen lo que su corazón les da para hacer, siguen los impulsos de su carne, de su corazón. No hay nada que indique que ellos pertenecen a Cristo, pero ellos creen que son cristianos. Ellos creen que son cristianos. Ellos viven abiertamente en pecado, saben que están pecando, no quieren dejarlo, no hay arrepentimiento, pero ellos aún así piensan que son salvos y que Dios está de su lado y que Dios los ama y que así están bien. Su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de relacionarse con otros. Algunas personas viven abiertamente, o sea, sin casarse, con su novio, con su novia, van a la iglesia, todo está bien. En la iglesia hablan de manera correcta, van a su casa, van al trabajo, andan odiando a todo el mundo y hablándoles de la peor manera y no pasa nada. Son tibios, su piedad es débil, nunca les interesa saber la voluntad de Dios. Para ellos orar y leer la Biblia es algo para lo que no tienen tiempo, pero aún así ellos piensan que ellos están bien, que ellos están bien y que nada más porque no andan matando a nadie, no tienen una vida malvada, pues Dios los acepta así como están. Como Dios ya me perdonó, como Dios ya me liberó, como Dios ya puso su justicia perfecta en mi lugar, pues entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, hermanos. No, esto no es así. Yo no deseo que ninguno de ustedes viva así, engañándose a sí mismo, engañando a otros y creyendo que engaña al Señor. Eso no es lo que yo quisiera, para ninguno de ustedes. Como hemos visto en Tito 2, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cierto? Eso fue lo que aprendimos. Y es bien interesante que después de hablar de toda la libertad que Dios nos ha dado y cómo Él ha sido bueno con nosotros, lo primero que Pablo hace es darnos un mandamiento. De hecho, son dos. El primero, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo del pecado. Interesantísimo que después de hablar de libertad por no sé cuánto, el apóstol Pablo lo primero que hace es darnos dos mandamientos del Señor. Dos. En un solo versículo. La gracia, hermanos, la gracia que nos salva, si bien es dada a nosotros de manera libre por Dios, y si bien somos salvos solo de gracia y solo por la fe, como dijo Martín Lutero, la fe nunca viene sola. Nunca, jamás viene sola. Toma, por ejemplo, el libro de Gálatas. Como ya les dije, en los primeros 4 capítulos hay más de 100 versículos, no hay mandamiento. Ahora empezamos el 5 y lo primero son 2 mandamientos. Y mira, si tú sigues revisando el capítulo 5,
En el capítulo 5, en el versículo 13, tenemos otro mandamiento. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí está otro mandamiento. Inmediatamente después, sino servíos por amor los unos a los otros. Y después en el siguiente versículo se nos recuerda de otro mandamiento en el 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley. ¿Ya viste? Y luego seguimos avanzando hasta el 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te das cuenta? Entonces Pablo sí empieza a decir, hagan esto, hagan chum, 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 chum. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? Del Evangelio, de una comprensión clara del Evangelio para nosotros. Si una persona llegara a ti y decirte, no, mira, no seas legalista, hombre. ¿Cuál es el tanto afán de obedecer? Cristo ya ha hecho todo por ti. Eso está bien turbio, muy turbio. Porque lo que nos está enseñando Gálatas ahora, tal vez no directamente, pero si analizamos el texto sí, es que el Evangelio aplicado al corazón, cuando una persona de verdad conoce a Cristo, lo primero que desea hacer es someterse a Él y cambiar. Las personas que vienen a la iglesia y que dicen yo amo a Cristo y su vida no cambia, tú tienes todo el derecho de dudar de esa conversión y decirle a esa persona, oye amigo, esto está medio raro, ven, vamos a platicar, te invito a un café. No piensen, por tanto, hermanos, que las verdades del Evangelio que nosotros hemos estado estudiando en estos 4 capítulos son simplemente conceptos que debemos de aprender y ya. O sea, cualquiera hace eso. Un niño de primaria, incrédulo, malvado, puede hacer esas cosas. Aprenderse conceptos está fácil, pero eso no define nuestro cristianismo. Hermanos, esas verdades son los pilares y las raíces que dan fruto a nuestra vida cristiana verdadera y sincera. Esta libertad con la que Cristo nos ha hecho libres es el poder que a nosotros nos habilita para andar por el Espíritu, vivir en el Espíritu, llevar el fruto del Espíritu, viviendo con amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, obedeciendo la voluntad de Dios de corazón. No obedeciendo como los mormones obedecen por obligación, no obedeciendo como los testigos de Jehová por temor, porque si no obedecen se van a ir al infierno. Bueno, ellos no creen en el infierno, ellos no van a disfrutar del reino de Jehová. No como los católicos que si no haces ABC, entonces tú no tienes vida. Los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, los judíos de aquí arriba, muchos otros grupos mal llamados cristianos te van a decir lo mismo que dice en Gálatas. Sí tienes que tener fe, pero también tienes que hacer esto otro. Tienes que bautizarte, tienes que comulgar, tienes que confesarte. Tienes que hacer buenas obras, tienes que. No, hermanos, no. Somos salvos solo por gracia. Somos salvos solo por fe. Somos salvos solo por medio de Cristo. Y eso es todo. Sin embargo, esa gracia no nos da libertad para hacer lo que querramos y vivir de manera desenfrenada. La gracia nos enseña a vivir de manera santa y agradable a Dios. Entonces, ¿cómo hay cristianos que viven en pecado abierto sin arrepentimiento? Eso está raro, ¿no crees? ¿Cómo entonces que hay cristianos que no creen o que no crecen más bien en un carácter similar al de Cristo? Siguen teniendo el mismo carácter, siguen teniendo las mismas reacciones, siguen teniendo todo igual. Lo único diferente es que ahora vienen a la iglesia y saben de la Biblia. ¿Cómo entonces hay cristianos apáticos y fríos hacia este Salvador que les ha dado una libertad grandiosa?
Eso está raro, ¿no crees? Se cuentan historias de los campos de concentración cuando se acaba ¿Saben de los campos de concentración, verdad? De la Alemania nazi. De cuando se termina la guerra y llegan los soldados de la alianza a sacarlos de los campos de concentración y los otros súper felices. ¿Te imaginas a un judío que estaba ahí diciendo, pues por fin llega, ya se habían tardado? Pues a ver si ahorita me voy, no tengo tanta prisa de salir. ¿Puedes imaginar eso? Una persona que ha entendido el Evangelio comprende que nosotros estábamos mucho peor de lo que ellos estaban. Mucho peor. Esta es la libertad con la que Él nos ha llamado, con la que Él nos ha libertado. ¿Cómo entonces hay cristianos desentendidos de la palabra de Dios y de la comunión con Él en oración? Si Cristo nos ha hecho libres, no lo ha hecho para pecar, no lo ha hecho para vivir según nos plazca y según el corazón nos dicte. Cristo verdaderamente nos libertó, no por nuestro mérito, eso es verdad, sino a pesar de nuestra maldad, con mucha gracia mucho más grande y mucho más profunda que todos nuestros pecados y todos nuestros errores. Y si esto es así, entonces podemos argumentar como lo hace el apóstol Pablo en Romanos 6. ¿Puedes ir conmigo, por favor, ahí? A Romanos 6. Y vamos a leer los versículos del 15 al 22. Por favor, márcalos. Apunta algo que viene a tu corazón ahí. Romanos 6, 15. Dice así. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es exactamente lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera, por ningún medio. Eso no es lo que Dios ha querido. Dice en el 16, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia. Escucha el 17, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinieron ¿a qué? A ser siervos de justicia. Entonces Dios nos liberó del pecado no para que ahora te entregues a ti y a tu corazón y hagas todo lo que se te da la gana, sino para que ahora tú sirvas a la justicia de Dios. Dice el 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. El 19, y ahora hablo como humano por vuestra humana debilidad. Paréntesis, Pablo simplemente está diciendo, voy a hablar como humano cualquiera para que me entiendan, ¿ok? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Escucha, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando no eras cristiano, ¿cómo ibas a pecar? Todo triste. Diciendo, ay, qué mal. Ahí tengo que andar haciendo eso. ¿Verdad que no? Lo hacíamos con gusto, ¿cierto? Lo buscábamos, invertíamos dinero en eso, pagamos para pecar y lo disfrutamos. Y dice Pablo, entonces ahora, que ahora tú has sido liberado del pecado para hacer lo que es correcto, ahora que Dios te ha dado el poder de vivir justamente, vive así. Vive presentando tus cuerpos para tu cuerpo para la santificación, tus miembros, tus manos, tus ojos, tus pies, tu boca, para servir a la justicia.
versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué le sacaste a todo eso? Sino vergüenza, dolor, tristeza. Porque el fin de esas cosas es la muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación. ¿Ya viste? Y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. Entonces sí podemos argumentar así. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, yo te animo a que hagas algunas cosas. Primero, resuelve vivir en santidad. Si tú sabes que Dios te ha pedido hacer algo, no te esclavices otra vez a tu pecado. Tampoco te esclavices a vivir una vida de así como querían los judaizantes. De reglas exteriores y todo muerto por dentro. No lo hagas así. Qué chiste que vengamos al templo si de todos modos nuestro corazón está en otro lado. ¿No crees? O sea, ¿cuál es el punto? ¿A poco Dios no se va a dar cuenta? No nos ha dicho Él que Él mira el corazón desde un principio. Resuelve vivir en santidad. Si tú sabes que Dios te ha pedido algo, dáselo. Dáselo. ¿Cómo podríamos negarle algo al que nos ha dado todo? ¿No? Es ridículo, ¿no crees? Resuelve vivir en santidad. 2. Toma acciones específicas. Porque mucha gente se pierde aquí. Dice, no, sí, la verdad sí tengo que cambiar porque estoy bien mal. Bueno, ¿y luego qué vas a hacer? No sé. Bueno, toma acciones específicas. Recuerda las palabras del Señor Jesús. Mejor llegar ciego y cojo al reino de los cielos que no llegar. Recuerdo mucho la ilustración de un maestro mío del seminario que se llama Mateo. Y nos decía, ¿alguna vez han visto cómo los gatitos cazan mariposas? Ya se los platiqué. Dicen, los gatitos cazan mariposas, bien curioso. Están ahí tocando a la mariposita con la parte suavecita de sus patitas, pero despacito. Y de repente sacan las garras y muere la mariposa. Estudiábamos eso cuando estábamos, nos decía eso más bien, cuando estábamos estudiando la vida de Sansón. Cómo Sansón estuvo jugando con su pecado, hasta que su pecado lo dejó prisionero, sin ojos y humillado. Toma acciones específicas. Deja lo que necesitas dejar. Toma ánimo en las palabras del Señor Jesús. Si hay algo que tú dices, es que necesito dejar esto que quiero mucho, toma ánimo en el Señor Jesús. Una vez que le dijeron sus discípulos, Señor, y nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos vas a dar? Y les habló de todas las riquezas grandiosas que Él tenía para ellos. Y aún así, ¿no te ha dado lo suficiente ya? ¿No lo crees? Toma acciones específicas. Si estás casado, habla con tu esposo, habla con tu esposa, ayúdense. Si todavía estás en casa, habla con tus papás, sus papás Dios los puso ahí para ayudarte a crecer. Dios nos ha pedido a nosotros que los instruyamos en el temor del Señor. Hazlo. Toma acciones específicas, busca consejo. Habla con el pastor.
Y número 3, ora. Óralo. Porque esto de querer cambiar la naturaleza de lo que nosotros somos es algo que solamente Dios puede hacer. Pídeselo. Pídeselo, Señor, cámbiame, ayúdame, transfórmame. Dame lo que necesito para poder obedecerte. Por eso orábamos como orábamos hace ratito. Haznos humildes para escuchar. Haznos valientes para obedecer. ¿Sí? Y todo eso salió de Gálatas 5:1. Por eso vamos tan despacito. Pero yo creo que es importante que ustedes conozcan esto. Que es el Evangelio lo que nutre nuestra vida. Que es el Evangelio lo que hace que nosotros demos fruto. Que son las misericordias de Dios lo que nos hacen fuertes para poder obedecer de corazón. No la obligación de tener que. ¿Sí? Oramos. Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra. Gracias otra vez por ayudarnos. Gracias otra vez por inclinarte de tu trono y hablar a nuestro corazón. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes de corazón. Ayúdanos a entender el Evangelio y todas las cosas maravillosas que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a recordarlas. Ayúdanos a no restarles valor pensando que ya no las sabemos. Ayúdanos a profundizar y a ir más y más y más profundo en todas las cosas grandiosas que tú has hecho, como oró tu siervo Pablo, que nosotros podamos conocer la profundidad y la anchura y la altura de tu misericordia, Señor, y de todo y de tu amor, para que nosotros podamos honrarte. Por favor, ayúdanos a ser diligentes en conocer y atesorar el Evangelio. Y Señor, porque tú nos has hecho libres por medio de tu vida, ayúdanos a estar firmes en esa libertad y a no esclavizarnos otra vez a ningún yugo, ya sea el del legalismo o ya sea el del pecado. Que nosotros podamos estar firmes en la libertad con la que tú nos has hecho libres. Amén.